Muy buenas tardes, otra vez aquí con ustedes para grabar un nuevo video sobre Heinrich Schliemann, que fue un arqueólogo alemán. Bueno, para mí no fue un arqueólogo, pero la historia comenta que sí fue un arqueólogo. Y bueno, lo más importante de todo esto es que Heinrich Schliemann en sí, para poder eh, ver más sobre la historia de Troya, sobre las ruinas de Troya, él ha hecho varias campañas. Voy a platicar justamente su vida y su historia, su biografía de este arqueólogo que nombra la historia, es un arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann. Bueno, para comenzar, esto sucede y ocurre en la colina de Hisarlik, ¿no? En la región de Troade, en Kanaka, que es el Asia Menor, la provincia turca. Y vemos pues que antes de hacer esas excavaciones, antes de que Heinrich Schliemann comenzara a hacer justamente esta campaña, que para él fue un gran descubrimiento, comencemos primero con el siglo XIX, que habrían varias hipótesis. Se crearon muchas hipótesis, ¿no?, sobre en qué parte quedaban las ruinas de Troya, en qué parte estaban localizadas, no hallándolas porque era solamente hipótesis, pero la más importante de estas grandiosas hipótesis, fue de Jean-Baptiste Le Chevalier, ¿no? Jean-Baptiste Le Chevalier, que fue un astrónomo, viajero y arqueólogo francés que se basaba en estas hipótesis para poder llegar a la localización de las ruinas de Troya. Pero solamente eran hipótesis. Voy a hablar también de este gran personaje también en otro video sobre Chevalier, de este arqueólogo francés, que fue justamente en el siglo XIX. Pero en donde en sí se realizó, en donde se realizó esta gran localización, ya lo mencioné en otro video, fue en la colina de Hisarlik, y que fue primero con el ingeniero John Brunton, ¿no?, en 1856, que este ingeniero, pues este arqueólogo, lo primero que hizo es primero buscar el lugar exacto, ¿no? Para poder hacer estas excavaciones fue primero buscar dónde se hallaba, y se valió de estas hipótesis de Chevalier para poder ir a ese lugar y ver si era cierto o no. Pero el lugar no estaba bien claro. No estaba bien claro porque en sí, aparte de estas hipótesis de Chevalier, de este arqueólogo francés, pues comparando con otras hipótesis de otros autores, su localización no era tan clara como Brunton este, pensaba, pensaba en poder realizarla, porque él solamente se guiaba de las hipótesis nada más, de muchas hipótesis, pero y de Chevalier, de este arqueólogo francés, no era tan exacta que digamos, porque Chevalier pensaba que era en esos lugares, pero no sabía en dónde, en qué parte de Asia Menor, pero sí sabía que era en la colina de Hisarlik, sí sabía que era en ese lugar exacto. Algunos años después, perdón, eso fue lo que sucedió con John Brunton, fue en 1856. Más adelante, en el año 1865, algunos años después, fue que Frank Colbert, en las que halló restos del templo de Atenea, halló prácticamente restos del templo de Atenea, algunos muros, algunos otros fragmentos de cerámica, ¿no?, que
que pertenecían al templo de Atenea. Esto también lo mencioné justamente en una entrevista que me hicieron a mí, el año pasado, si no me equivoco, fue en noviembre, no me acuerdo muy bien. Me hicieron una entrevista sobre este personaje de Frank Colbert, pero no terminó de hacer estas excavaciones, a pesar que había encontrado restos de fragmentos del templo de Atenea. No terminó haciendo, no culminó, no concluyó haciendo estas excavaciones porque la abandonó. En unos libros mencionan que abandonó su trabajo por, porque el gobierno o bien no lo apoyaba, porque era factor dinero, se podría decir, ¿no? No había quien financie esta campaña de Frank Colbert, por eso es que lo abandonó, lo dejó inconcluso. Luego, después de algunos años, cuando el alemán Heinrich Schliemann pues visitó por casualidad o casualmente a Colbert durante un breve viaje durante un breve viaje en la ciudad de Troade, en la región de Troade, que fue en 1868, fue en donde se convenció, de que Troya estaba justamente en ese lugar, de que Troya estaba en esa colina, en la colina de Gizarlik. Y fue que en 1871 pues inició las excavaciones, unas grandes excavaciones, pues a gran escala, ¿no? Extenuadamente, pues Heinrich Schliemann fue en sí el que consiguió, el que concretó estas excavaciones, dejando de lado a Frank Colbert. Ya hablaré en otro video también sobre Frank Colbert. Pero Heinrich Schliemann concluyó estas excavaciones, y que fue en 1871, y descubrió algo muy importante en medio de todo esto. Descubrió 7 ciudades, o se le podría decir estadios, ¿no? En 7 ciudades o estadios en la ciudad de Troya, justamente en la fase de Troya 2, se podría decir, ¿no? En la fase de Troya 2, a la Troya homérica, hallando el tesoro de Priamo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Saben por qué? Porque con Heinrich Schliemann se descubre que el reino de Troya, que la ciudad de Troya, existían muchas fases, y que él estaba descubriendo en 1871 la segunda fase de Troya. ¿Qué tan importante es esto? Porque pensaban que solamente solamente se trataba de un reino, ¿no? Pues, y que solamente era ese reino. Pero eran 7 ciudades muy importantes, solamente en la fase 2 nada más. Es en la fase 2. ¿Qué tan importante es esto? ¿Saben por qué? Porque con Heinrich Schliemann y también con hay un arqueólogo, Wilhelm Dorfer, se llama así, Wilhelm Dorfer, que es un arqueólogo, arquitecto alemán. Con él es que se concluye encontrando
otras ciudades más. Ya más adelante hablaré de ello. Pues con Heinrich Schliemann se descubren 7 ciudades, y a la que encuentra también la ciudad homérica de Troya, lo que Homero mencionaba, lo que Homero señalaba, ¿no? Lo que vivió y escribió Homero, que es el reino de Troya, y que se descubrieron, aparte de los tesoros del rey Priamo, los tesoros de Helena también. Esto también lo mencioné también en otro video anterior, que para mí fue sorprendente, o sea, estudiar esto muy detalladamente sobre estos tesoros también, sobre los tesoros de Helena y sobre los tesoros del rey Priamo, que Schliemann lo descubre. Y muy aparte, en 1882 volvió a excavar junto a este arquitecto alemán, como lo mencioné, que es Wilhelm Dorfer, que había trabajado con este personaje, había trabajado en las excavaciones de Olimpia. Mencionaré lo que es Olimpia, ¿no? Olimpia en sí eran ruinas griegas, ¿no? Ya había trabajado mucho antes con él, mucho más antes con Heinrich Schliemann, que era un sitio arqueológico griego, ¿no? En sus primeras excavaciones con Heinrich Schliemann. Y fue en ese lugar en donde reconoció a Troya II como la más antigua, y fue la Troya VI, la que pasó a ser considerada como la Troya homérica. ¿Qué tan importante es esto? Fue la Troya 6 de la fase 6 que la consideró como la Troya homérica. Y fue en ese momento que se descubre ya las otras ciudades, una sobre encima de otra. No es que en ese reino de Troya, fue la única, sino que habían otros reinos muy posteriores a ello, otras ciudades muy posteriores a ella, a la Troya homérica. Y antes de la Troya homérica habían otras ciudades más, y después de todo ello, después de la Troya homérica, habían otras ciudades más, una encima sobre otra, o sea, una encima de otras ruinas más. ¿Qué tan importante es esto? Y fue que cuando murió Heinrich Schliemann, este arqueólogo alemán, Wilhelm Dorfer, volvió a excavar entre 1893 y 1894, entre esos años, y el gran resultado de estas campañas fue que el hallazgo de 9 ciudades construidas, lo que mencioné anteriormente, 9 ciudades construidas unas sobre otras, sucesivamente sobre las otras. Y la verdad, Heinrich Schliemann con Wilhelm Dorfer descubrieron las 9 ciudades una sobre otra sucesivamente, sobre otras fases, tanto de la fase 1 como la fase 6, 7, pero hasta la fase 9, si no me equivoco, era hasta la fase 9, porque habían también otras fases más, pero que la más antigua en donde mencionan que había sido en sí en la región de Troade, fue en la fase 6. En la fase 6 fue en donde Homero habla sobre esta
ciudad de Troya, sobre este reino de Troya. Y Heinrich Riemann, cuando descubre esta ciudad homérica, él se sorprende muchísimo porque con él fue que se concluyó las campañas, muy aparte ya más adelante con Wilhelmsdorf, pero lo que inició más a comenzar esta gran tarea fue por las hipótesis de Chevalier, de este astrónomo francés y gran arqueólogo también francés, que se guió justamente a unas hipótesis, ¿no? Las hipótesis de todo esto fue que, si no fueran por las hipótesis, si no fueran por estas hipótesis, no se hubiese llegado a seguir estudiando estas teorías, localizaciones, mitos, leyendas, en dónde estaba localizada la ciudad del reino de Troya, si no fuera por las hipótesis de Chevalier y otras hipótesis más. ¿No? Voy a estudiar también, voy a mencionar en otro video sobre estas hipótesis de Chevalier, de este francés arqueólogo. Pero Frank Colbert comenzó a hacer esta campaña, guiado a estas hipótesis, pero no lo concluyó. El que lo concluyó fue Heinrich Riemann, como lo mencioné, junto con Wilhelmsdorf, porque ahí, después de que falleció Heinrich Riemann, continuó con el trabajo, continuó descubriendo las otras fases Wilhelmsdorf, y ver que estas campañas sirvieron para la historia, sirvieron para poder descubrir que estas historias eran ciertas. Pero lo más importante de todo esto es por eso que yo mencioné en otro video que esto es un misterio. Este es un gran misterio porque se habían descubierto también aparte de las historias, se habían descubierto anécdotas de los mismos pobladores que habían surgido estas leyendas de en dónde estaba localizada la guerra de Troya, dónde se originó la guerra de Troya, dónde se originó aparte este reino de Troya, porque aquí hay un misterio también muy importante. Ustedes saben de que el reino de Troya estaba en Asia Menor, y Asia Menor no está en Grecia, ojo, no está en Grecia, sino está en el Oriente. Pero, ¿por qué en Asia Menor, justamente en la colina de Gerizim, por qué se descubrieron estos restos cerámicos de los griegos? ¿Por qué descubrieron estos muros griegos, estos restos cerámicos? Si Troya era otra cultura y Grecia era otra cultura. O sea, ¿qué parentesco había en ese momento? Porque sabemos que los griegos cuando conquistaron todo el reino de Troya, pues se menciona que hubiesen levantado otra ciudad muy aparte de la de Troya, otra ciudad que era ya más avanzada, se podría decir, ¿no? Más avanzada, porque los griegos eran los conquistadores. Ya habían conquistado la ciudad de Troya, ya que era muy importante para ellos y que ya se había realizado ya esta campaña también. Para ellos era muy importante destruir este reino de Troya porque eran sus enemigos. Por eso que hay mucho misterio sobre esto. Mucho misterio que no se han descubierto, muchas historias que también no se han descubierto. Y uno de estos misterios es que en verdad Homero, porque piensan que Homero vivió en ese conflicto entre Grecia, entre aqueos, griegos y troyanos. Muchos piensan eso, muchos eruditos. Hay muchos libros que mencionan que Homero
posiblemente vivió en ese tiempo. Este es un misterio también que en sí encierra, o sea, que no todavía han sido descubiertas, ¿no? Hay muchas cosas por descubrir sobre el reino de Troya, sobre su localización, sobre hasta qué punto, hasta dónde fue su campaña, su expansión de este reino. Hay muchos que mencionan, o sea, que, que solamente fue en ese lugar, pero no, ellos era un pueblo poderoso, un reino poderoso, que habían realizado muchas campañas, y Alejandro Magno lo dice también en uno de sus libros. Alejandro Magno escribe sobre Troya. Aparte de Alejandro Magno, que fue un gran conquistador, que conquistó en África y otros lugares de la India, habla sobre Troya. No solamente Alejandro Magno, que fue un gran conquistador, sino otros más conquistadores hablan también sobre el reino de Troya, ya su poderío. Por eso que es, hay mucho misterio, encierra mucho misterio sobre esto. A mí la verdad, para hacer justamente este video también he tenido que también estudiar también, enfatizar en muchas cosas. Y para hacer también este libro sobre la guerra de Troya también he tenido también que plasmarme en muchas cosas, averiguarme muchas cosas, investigar muchas cosas, y luego todo, todo, de todas esas fuentes que he investigado, he tenido que sacar una conclusión sobre todo ello. Los he tenido que reunir, ¿no? Reunir sobre años, sobre siglos, sobre conquistadores, autores que escriben de ello, mitos, leyendas, todo eso lo he tenido que hacer una minuciosa investigación para poder hacer este libro sobre la guerra de Troya, que para mí la verdad es un orgullo poder ya haber concluido la historia, y ahora pronto ya se va a plasmar en una novela dramática que espero que les guste. Y la verdad espero que les encante, ¿no? Porque todo este trabajo y todo este arte que yo estoy realizando es para ustedes, para que ustedes se beneficien de este trabajo, se beneficien de este arte, que de repente en otros países, en otros lugares o en otras ciudades, el arte no está muy bien reconocido. No está muy bien reconocido porque a veces pienso de repente que el arte ya se está perdiendo. La pintura, el arte. Muchas cosas de arte pues ya se están perdiendo, ya, porque de repente la misma tecnología también está que destruye, está que corta el arte. Pero antiguamente el arte era muy reconocido. Y la buena lectura, las buenas novelas, cuentos épicos, cuentos griegos, leyendas, pinturas rupestres. Los primeros artistas fueron, ustedes, si de repente sabrán, los primeros artistas fue que se encontraron en las pinturas rupestres, los primeros pintores, ¿no? Estamos hablando de los hombres, de los neandertales, los primeros hombres que ocuparon pues la tierra, ¿no? Los primeros primitivos, ¿no? Que vivían en cuevas, ¿no? Esos eran los primeros pintores, los primeros artistas en sus artes rupestres encontradas en cuevas. De eso habla mucho también. Ellos también tenían el arte. ¿Por qué? Porque en el arte se podía ver la belleza, su imaginación, su fantasía, se podía plasmar que el hombre tiene ese arte, tiene esa belleza. Y es por eso que para mí en sí pues es un orgullo, o sea, poder hacer arte sobre esta novela, sobre la guerra de Troya. Y es muy indispensable para la sociedad, es muy indispensable para las personas que se culturicen. Yo siempre menciono esto, que las personas se tienen que culturizar.
que no todo es Netflix, que no todo es televisión, de repente novelas, qué sé yo, no, 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 no. Tienen que culturizarse, tienen que estudiar muy, muy bien estas leyendas, estas historias que a ustedes, tanto a mí también, pues eh, nos va... Estos primeros antiguos, lo que nos dejaron estos primeros antiguos fueron enseñanzas, fueron culturas, ideales. Eso es lo que nos dejaron a nosotros, belleza, arte, eso es lo que nos dejaron a nosotros los primeros hombres, en las primeras culturas, como por ejemplo de lo que es pues el reino de Troya, la ciudad de Troya, los griegos. Los griegos, los arquitectos eran, ¿qué te puedo decir? Esos eran maestros construyendo monolitos, construyendo templos, arquitectos, eran muy buenos arquitectos en diseñar esas construcciones. Y cuando cuando un pintor, por ejemplo, ve una pintura, observa una pintura, ¿qué es lo que está tratando, o la pintura, qué es lo que está tratando de decir a este pintor, a esta persona que está viendo esa belleza? ¿Qué es lo que le está transmitiendo? Le transmite un mensaje muy importante. El artista siempre transmite un mensaje muy importante. El pintor, que es un artista, también transmite un mensaje que es muy importante. Y creo que le transmite justamente a través de las pinturas. Antiguamente se transmitía un mensaje y emitía un mensaje. Y el receptor era el que recibía ese mensaje, sea para bien o sea para mal. Pero era cultura, eso era cultura. Por esto que grande, y por estas personas que aman el arte, es que también se originaron también, se estudió la arqueología, esta ciencia muy importante que es la arqueología, saber, para saber qué es lo que transmite ese mensaje, ya sea en cerámicas, qué es lo que transmitía ese mensaje. ¿Qué tan importante era ese mensaje en las cerámicas, en los artes rupestres, en las pinturas, en los monolitos que encontraban, ya sea en Grecia, ya sea de repente en la India o en el África, en parte del Medio Oriente? ¿Qué es lo que transmitían esa cultura, esos mensajes tan importantes? Y esta ciencia de la arqueología, su misión era buscar, excavar, encontrar, transportarse a esa cultura, transportarse a ese tiempo. Es una hermosa ciencia y estoy seguro que si de repente el que me está mirando, el que está viendo este video, ya sea de repente un arqueólogo, sabrá a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Qué tan importante es para un arqueólogo descubrir ese antepasado que a él, la verdad, cae en un estado de asombro? O sea, por ejemplo, acá en Perú, ver, por ejemplo, la cultura Paracas, la cultura Nazca, las teorías, por ejemplo, de los artes rupestres, de los primeros artistas peruanos. En la cultura Paracas eran maestros en esto, ¿no? En hacer, por ejemplo, la ciudad central, esta ciudad como la octava maravilla del mundo, como lo es Machu Picchu aquí en Perú. ¿Cómo lo hicieron? No se sabe cómo lo hicieron, cómo construyeron. En ese tiempo también habían maestros en arquitectura, en hacer canales de irrigación, en hacer templos. Cómo pudieron trasladar enormes piedras pesadas sobre otros lugares que de repente no eran tan llanos, se podría decir disculpen ese sonidito, es que estoy en un lugar en donde es un poquito extenuado, disculpen el sonidito, perdón por la interferencia. Estos sonidos
son enemigos de los que están haciendo, de los que realizan videos. Disculpen, prosigamos. Estas grandes culturas, ¿cómo se han podido trasladar de estos grandes muros a otros lados que no eran tan llanos, ¿no? Lugares localizados donde no eran tan llanos, donde su clima era, eran, se podría mencionar, muy distinta a la del otro lugar, ¿no? ¿Cómo han podido hacer este traslado? Mover esas montañas, perdón, mover esas rocas enormes formadas en montañas. ¿Cómo lo han podido? O sea, trasladar a otro lado. Han tenido que realizar tecnología o hacer tecnología. O sea, y por eso que aquí la arqueología aquí en Perú todavía es un misterio acá. Se podría decir que es la nueva, o se podría decir que es la nueva Troya, ¿no? La nueva ciudad de Troya, ¿no? Que se originó aquí, ¿no? Y así como otras culturas más, ¿no? De otros lados de Latinoamérica, o de repente en Estados Unidos, o la cultura china también. Ellos fueron grandes arquitectos, enormes arquitectos, grandiosos arquitectos que eh, realizaron esta construcción sobre estas enormes culturas, ¿no? Estas enormes culturas que todavía está en todavía se conserva todavía. Ese estado de conservación todavía las hay. Pero bueno, todavía esto queda en un misterio, en un misterio que todavía se tiene que investigar, que realizar, todavía excavar, estudiar, enfatizar muchísimo todavía se tiene que hacer. Y en otro video compartiré sobre la historia de Frank Corber. Este video está dedicado justamente a lo que es Heinrich Schliemann. Como les mencioné, Heinrich Schliemann fue el que concluyó la excavación del reino de Troya y donde se encontraron estas nuevas ciudades, ¿no? Estas nuevas fases, se podría decir, porque eran fases. Fases significa el tiempo en que hubo estas ciudades a otro tiempo en que continuaba construyendo bajo estas ruinas de la ciudad, ¿no? Esas son las fases, ¿no? En qué fase, en qué año, en qué tiempo, en qué siglo también, ¿no? Porque si no hubieran hecho esas excavaciones, pues jamás se hubiera detallado sobre el reino de Troya, jamás. Pero Heinrich Schliemann, cuando descubrió el reino de Troya, por eso que bajo mi pensar, y sé que otras personas también que estén viendo este video también me dan a la razón, para mí Heinrich Schliemann no fue un excavador, no fue un arqueólogo, porque él se quería apropiar, beneficiar de estas excavaciones. No para el estudio, no para compartir esta ciencia, no para compartir estos estudios, estas excavaciones que se realizó, no. Él se quería familiarizar con todo ello, quería enriquecerse, tanto así que se apropió de los tesoros del rey Priamo y se apropió también de los tesoros de la princesa Helena de Esparta. Algo que quiero también recalcar muchísimo es que en otro video mencioné de que Helena de Troya, otros mencionan que es Helena de Troya, princesa de Troya, pero no. Helena fue princesa de Esparta, casada con el rey Menelao. Ojo, que es el rey Menelao. Quiero enfatizar muchísimo con ello. Pero en lo que quiero yo más que todo concluir en todo esto es que Heinrich Schliemann, al apropiarse de los tesoros
de la princesa Helena de Esparta, ella tenía una novia a quien era mucho menor que ella, todavía a la que fue también su esposa. Todavía esta novia que tenía no había cumplido la mayoría de edad, pero ya Heinrich Schliemann, que ya era mucho mayor que su novia, eh, para conquistarla, le regaló todos estos tesoros de la princesa Helena. Les obsequió estos tesoros de la princesa Helena. Incluso hay una pintura, perdón, no es una pintura, es una fotografía en donde, en donde la toma sale su novia con todos los tesoros en su cuello, con todos los collares de la princesa Helena de Esparta. Sale con todos esos tesoros. ¿Y quién había obsequiado? Pues Heinrich Schliemann, ¿no? Por eso que mencionan que también hubo varias denuncias contra él, porque se estaba apropiando de este tesoro nacional por la UNESCO, se estaba apropiando de todas estas historias. Hasta ahora no sé cómo será la situación de todo esto, si ya de repente ya no estará en el poder o en el patrimonio de Heinrich Schliemann, si no está de repente a favor, de repente ya estará de repente en museos de ese país de Turquía. Pues hasta ahora no se sabe qué o qué se habrá hecho con esos tesoros, pero yo tengo entendido que hasta la actualidad todavía pertenece todavía al patrimonio de Heinrich Schliemann todos estos tesoros encontrados en la guerra de Troya, en el reino de Troya, los tesoros del rey Priamo, todavía están en su poder. Y bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este pequeño reseña, se podría decir, este pequeño comentario cual estoy realizando con ustedes, el cual les estoy explicando sobre este tema, sobre el tema de en dónde se encontraba localizado el reino de Troya. Espero que a ustedes les guste muchísimo, espero que compartan también este video. También, como les mencioné anteriormente, estoy aquí para escuchar sus comentarios, para leerlos, para responderles. Ustedes pueden escribirme, pueden mencionar qué historia sobre el reino de Troya, sobre un personaje del reino de Troya, sobre la princesa Helena, o ya sea del rey Priamo, o ya sea ya del rey Agamenón o del rey Menelao. ¿Qué historias les gustaría a ustedes escuchar, ¿no?, para poder resolver este misterio? Espero la verdad que con gusto poder responder sus comentarios. Espero también que ustedes que también colaboren con este canal, El Rincón del Escritor Griego, así se llama este canal, El Rincón del Escritor Griego. Y espero ustedes también que se suscríbanse a mi canal de YouTube, suscríbanse a este canal porque yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo, porque estamos hablando de cultura, de arte, estamos hablando también, muy aparte también de cultura, estamos hablando también muy aparte de arte también, de temas muy importantes, que sé que de la historia, que sé que a ustedes les va a gustar muchísimo, ¿no? Y espero que la verdad que se suscríbanse pronto, vamos, ¿qué esperan? Suscríbanse a este canal, y sé que a ustedes les va a fascinar, o sea, seguirme en este canal, vean mis videos, vean estos videos que estoy realizando con mucho cariño, denle un like también, si desean, denle un like. También suscríbanse a mi canal y síganme en mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales, ya sea
en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea también en TikTok, en Twitter, que también estoy mencionando también este video, también parte de estos videos se va a estar grabando también en, en, en mis redes sociales, se va a estar grabando también en mis redes sociales y espero que les guste. Yo encantadísimo de estar con ustedes, encantadísimo también de hablar con ustedes. Espero que les haya gustado este video también y no se olviden que para el mes de febrero, para este mes de febrero, que ya se aproxima este mes de febrero, no se olviden mi libro sobre la guerra de Troya, donde va a haber drama, acción, romance, suspenso, guerra, conflicto, traición, venganza. ¿Qué más quieren que vaya en este libro? O que haya en este libro. ¿Qué más? Hay mucha acción, eso sí, les prometo que va a haber mucha acción. El lector desde la primera hoja que va a abrir hasta la última hoja se va a fascinar con esta gran novela que es sobre la guerra de Troya. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono que les va a fascinar? Porque estos son hechos relatados, hechos que fueron verdad y hechos que ustedes van a, van a vivirlas, van a vivirlas. Por eso que yo con mucho esmero he hecho esta novela sobre la guerra de Troya, espero que les guste. He tenido que sacar partes de la Ilíada homérica para poder hacer esta novela. Espero que les guste a todos ustedes, espero que también ustedes compartan con sus compañeros, con sus conocidos, familiares, amigos, ya sean universitarios, ya sean escolares, ya sean de repente que les guste el arte, amantes del arte, amantes de repente de las novelas épicas, compartan este video y apóyenme bastante con un like y siempre incentivando el arte, siempre incentivando la lectura, porque este canal, la misión de este canal es eso, incentivar el arte, incentivar la lectura. Así varios me digan lo contrario, o varios de repente piensen de repente que no es así, o me digan mucho lo contrario. A mí solamente yo y mi conciencia y lo que amo. Eso es lo que yo estoy comunicando. Mi amor al arte, mi amor a la lectura, mi amor a la escultura, lo que me fascina, que es escribir. Espero que esto a ustedes les haya gustado y que ustedes puedan compartir mucho este video. Y les vuelvo a otra vez a mencionar, a repetir, por favor suscríbanse en este video, suscríbanse en este canal de YouTube. Espero que les guste este video porque lo hago con mucho cariño y con mucho amor, siempre apoyando este canal, siempre. Voy a estar compartiendo sus comentarios, voy a estar escribiéndoles, voy a estar mencionando. Hay muchos comentarios que me han escrito. Bueno, no quiero mencionar los nombres por respeto, pero me están diciendo, ¿por qué no hablar sobre la cultura china? Claro que voy a hablar también sobre la cultura china también. Voy a hablar mucho de ellos también, sobre la cultura, el arte chino, el arte oriental. Voy a hablar también muchísimo de ello. Voy a hacer un video muy aparte también de ello. Recién estamos comenzando el año. Que estamos comenzando con buen pie y que voy a hablar bastante de la cultura china, oriental, de la cultura mesopotamia también, voy a hablar también bastante de ello también y espero la verdad pues que les guste muchísimo, espero que ustedes pues también amantes de la cultura pues también les guste muchísimo este video. Y no se olviden también de mencionar, de comprar mi libro sobre el cuento de Navidad, que ya está en Amazon.com.
Remembranzas de Navidad. El título de mi libro se llama Remembranza de Navidad. Ya está a la venta ya en Amazon.com, ustedes lo pueden encontrar. Es una historia hermosa, una historia maravillosa, la verdad, lleno de magia, que tanto adolescente como un adulto o un niño lo puede leer. Les invito a que puedan comprar mi cuento, Remembranza de Navidad, y que puedan ustedes divertirse, alegrarse, que puedan ustedes deleitarse con esta hermosa historia mágica, una historia muy maravillosa, Remembranza de Navidad, que ya está ya en Amazon.com y lo pueden comprar. Anímense a comprar este maravilloso cuento que yo sé que ustedes, como les vuelvo a recalcar desde el inicio, desde que ustedes están abriendo la primera hoja hasta el final, ustedes van a fascinarse con este cuento, Remembranza de Navidad. Agradeciendo de antemano a todos ustedes que me están viendo y hasta un nuevo video. Y recuerden de suscribirse a este canal. Suscríbanse y denle like. Gracias, muy amable. Dios me los bendiga a ustedes muchísimo. Muchas gracias.